Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor en Historia y en Etnohistoria, Rodrigo Martínez Barax, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Yo soy Salvador Rueda. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Salvador. Es realmente muy grato que estés en esta sesión y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con este día, aunque la grabación saldrá después, pero quiero que sepa nuestro auditorio que estamos grabando el 24 de junio del 2020 y que va a ser lo que pasa en estos días, va a ser lo que va a definir la historia tal vez del mundo. 24 de junio, día de San Juan. Ese día, Rodrigo, regresaba Hernán Cortés a la Ciudad de México y notaba que algo había raro. Notaba que no le salieron a recibir, etcétera. Y digamos que son los prefigurando lo que después nosotros conoceríamos como la Noche Triste. Pero lo que quiero ahorita picarte la cresta para que te sueltes diciendo todo lo que sabes que siempre es mucho, es que con Hernán Cortés, el día de hoy, llegaba supuestamente este personaje negro de los que venían con Pánfilo de Narváez, enfermo de viruela. Y de lo que vamos a hablar ahora es de la viruela y de las otras enfermedades nuevas que vienen con los conquistadores y que se juntan virus y bacterias aquí en algo que hace muchos años nuestra querida Elsa Malvido manejaba como la guerra biológica. Vamos a hablar hoy de la viruela en este momento y después nos vamos a ir para adelante hacia donde nos lleve la plática. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Salvador. Pues sí, pues 24 de junio efectivamente es cuando regresa Hernán Cortés o Hernando Cortés. ¿Por qué no le llamamos así, Salvador? No hay un solo documento del siglo XVI que le diga Hernán Cortés, ni Fernán Cortés. Todos los documentos dicen Hernando o Fernando. ¿Sí sabes dónde nació? Y de las primeras referencias de Hernán Cortés es de como 1660 y pico. Y es en la historia de Hernán. Y es en la historia de México, la historia de la conquista de México de Solís, donde aparece por primera vez Hernán Cortés. Y a partir de ahí, Hernán. Entonces, bueno, Hernando Cortés. Es cuando efectivamente regresa después de haber enfrentado a Pánfilo de Narváez en Zempoala, que había venido a México, mandado por Diego Velázquez, el teniente de gobernador en Cuba, enojadísimo con Cortés, que se estaba quedando con la conquista que Cortés debía haber hecho a su nombre. Y efectivamente, pues varias fuentes mencionan a este negro, este esclavo africano de la expedición de Pánfilo de Narváez, que sería quien habría traído la epidemia de viruela a la Ciudad de México. Pues es posible, ¿por qué no? Pero pues no hay que olvidar que tanto las expediciones, la expedición una de Cortés, la de Grijalva de 1518 y la de Hernández de Córdoba de 1517, todos vinieron de las Antillas trayendo esclavos africanos, trayendo esclavos antillanos, taínos, arahuacos, y no hay que olvidar que ya desde 1517, cuando menos, ya la epidemia de viruela estaba haciendo muchísimo daño en las Antillas, de tal modo que pues bien pudo haber llegado un brote de viruela en el 24 de junio, hace exactamente 500 años,
a la Ciudad de México, pero bien pudo haber llegado desde 1517 a Yucatán, con Hernández de Córdoba, a Yucatán y al Golfo de México y con Grijalva. Sí, fíjate que platicando sobre este asunto con la doctora Clementina Babcock, también de la Dirección de Estudios Históricos, con quien hemos escrito tú y yo también, ¿Sí? decíamos, bueno, es seguro que había alguien enfermo de viruela, eso con seguridad, y llega para acá. No necesariamente debió haber sido solamente el negro. La viruela es muy, muy contagiosa y muy probablemente fueron más. A ella le preocupaba pensar que las descripciones de que fuera negro se sesgaran hacia una explicación básicamente, pues yo diría que escatológica, de estos infamados que traían la enfermedad y que finalmente ataca a los indios. Pero lo que sí es cierto es que si venía este negro enfermo, venían más enfermos. Claro. Y el periodo de incubación y de gestación de este contagio viral, es de entre 7 y 17 días. Hernán Cortés está en la Ciudad de México entre el 24 de junio y el 30 de junio. Es decir, están una semana en lo que salen huyendo en el periodo de la Noche Triste. Si eso es así, ya no volvemos a saber nada de este negro. Si es así, pudieron haberlo agarrado y llevado a los indios, entonces sí se contagian, o algún otro de los que están contagiados que se llevaron a sacrificar, de los derrotados de la Noche Triste, que pudieron haber contagiado. Y entonces nos va a dar todo julio y agosto para los primeros brotes del contagio, hasta noviembre, que es digamos, el primer personaje famoso que tenemos muerto por viruela, que es Cuitláhuac. Pero efectivamente podía haber estado ya la viruela en otras partes de Mesoamérica con la llegada de los españoles y de la gente que viene con ellos, porque acá no había ninguna defensa. Y la viruela, hasta donde yo entiendo, en realidad hasta que se hicieron las vacunas, era mortal casi por necesidad. Ahora es una beta que ya no existe, Rodrigo. O sea, para nuestro auditorio joven, a lo mejor le estamos hablando casi en un pasado muy remoto, pero apenas hace 30 años que se quitó perdió la beta de la viruela. Así es. Pero a ti y a mí sí nos tocó ver gente que había sido contagiado con viruela, que quedaban marcados de la piel, algunos ciegos, y cuando uno grita cácaro en el cine, está hablando de una persona que tuvo viruela, o casi seguramente tuvo viruela, porque les decían así, cácaros y cacarizos. Sí, ahora eso ya no existe. Era horrible la sintomatología no poder respirar, la piel toda pues, llena de pústulas, la sangre, era una enfermedad horrible y sí era pues, muy virulenta, no todos fallecían, pero pues una gran mayoría, claro. Platícanos un poco cómo pudo haber sido, Rodri, en este mundo totalmente nuevo para este virus. Bueno, hay una cosa peculiar. Todos sabemos que Cristóbal Colón llega a la isla de Guananí, en las Antillas, en 1492, 27 años antes de la llegada de Cortés y del negro de la expedición de Narváez. O sea, ya durante más de un cuarto de siglo, la viruela y varias otras enfermedades infecciosas del viejo mundo, de Europa, Asia y África, habían ya hecho un daño terrible a las Antillas. Sí. Ya para entonces, ya para cuando comienza la conquista de México, la población antillana, tú lo sabes, Salvador, pues ya para entonces ya había bajado más o menos en el 90-95%. Y es curioso, es raro que haya pasado toda esta presencia española en las Antillas y la presencia de los animales grandes y de los microorganismos en las Antillas haciendo tanto daño, y que todo esto pues, haya sucedido antes del contacto con México, con los Andes,
Entonces, eso ya es una especie de aplazamiento extraño, pero sí sabemos que algún tipo de contacto sí hubo entre las Antillas y México, pues a lo largo de estos 25 años, no mucho, pero suficientes como, pues bueno, sí sabemos, Cristóbal Colón en 1502 estuvo en el Golfo de Honduras. Ahí ya debió haber tenido contacto él y los taínos que venían con él y los africanos que venían con él, debió haber tenido contacto con la población centroamericana. Después, pues hubo varios otros contactos, acuérdense del propio Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero, que llegaron por 1511. Otro tipo de enfermedades pudieron haber tenido ellos y otros contactos, de tal modo que algunas enfermedades, tengo la impresión, ya debieron haber llegado al continente americano antes de Hernán Cortés y de Pánfilo de Narváez. Pero que no las registraron tan puntualmente los historiadores, quizá porque no registraron el acontecimiento como después registran la conquista, como una gran épica. Pero efectivamente, seguro estaban aquí. Yo recuerdo que Jerónimo de Aguilar muere enfermo, apestado de pústulas, pero se pudo haber contagiado después. Pero sí, y hay varias referencias a españoles también enfermos, efectivamente, pero es probable que los españoles ya enfermos que habían tenido, que ya habían tenido ciertos anticuerpos contra estas enfermedades, enfermaron, pero se salvaron, lo cual no sucedió igual con la mayoría de los indios que se infectaron, que no tenían ninguna defensa contra ellas. Entonces, Salvador, es un tema que necesariamente tenemos que abordar en la plática de hoy. Claro. Porque los mexicanos, los antillanos, los americanos en general, no tenían defensas contra estas enfermedades infecciosas que trajeron sin proponérselo los españoles con su propia gente, con sus negros, pero también, por cierto, con sus puercos, con sus caballos, con sus burros, todos esos sus que gallinas, ¿sí? ¿Cómo? Con sus gallinas. Sus gallinas, con las ratas. Y las ratas, aunque no hay peste aquí, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ese asunto. Pues es que, ¿cómo saber? Los historiadores tratan de identificar las enfermedades. Tú ahorita mencionaste a nuestra muy querida Elsa Malvido. Exacto, sí. Y ella sabía que llegaban muchas enfermedades al mismo tiempo y que los historiadores hoy en día, asociados con médicos, con epidemiólogos, no logran identificar con claridad cuáles son las enfermedades que fueron llegando. Fueron muchas. Y como ya el ejemplo es clásico, con un resfriado común, la gente de aquí se moría porque no tenía defensas contra ellas. Nosotros nos da resfriado, actúan nuestras defensas, en 2-3 días ya la libramos. Entonces llegaban una serie de enfermedades, tal vez una principal, otras enfermedades oportunistas, como se les dice, pero eran muchas enfermedades que iban llegando, que llegaron a América, contra las cuales la población americana no tenía defensas, y ya lo sabe Salvador, como los historiadores pues, han venido calculando que no solo para las Antillas, no solo para México, sino para todo el continente americano, a lo largo de los siglos XVI, XVII, en algunas partes todavía durante los siglos XVIII y XIX, pues la mortandad fue siendo terrible, del orden de más del 90% de la población. O sea, estamos hablando de la catástrofe demográfica más grave de la historia de la humanidad entera. Recordamos, por ejemplo, la peste negra del siglo XIV. Ahí se murió más o menos la mitad de la población europea cuando llegó la peste traída por los mercaderes, por Marco Polo, de Asia y demás. Pero aquí se murió 90-95% en toda América. Entonces, esto requiere, claro, una explicación. Fíjate que sí, déjame ir un poquito para atrás. Te voy a contar una anécdota. La primera vez que oí yo el concepto de globalización, lo estaba explicando Elsa para hablar de ¿Quién, Salvador? Elsa Malvido. Ah, Elsa.
Elsa lo estaba platicando para explicar, estábamos hablando de los estudios de Cook y Bora y de todo el trabajo que hicieron los demógrafos en los años pues 70 y 80 y que hicieron estos cálculos de cómo y cuándo se debieran haber muerto. Yo recuerdo que Elsa... 40, 50, 60. Fíjate. Y en adelante. En desde adelante. los 40. Sí. Y que lo que ella platicaba era que, curiosamente, la primera nota de una globalización real se debió a esta parte biológica. Siempre estamos hablando de la parte política, incluso el mestizaje como una cosa política, y en realidad fue de bichos. Son los que más se mueven y son los que en realidad ocupan al mundo. Entonces decía, debemos de ser menos egoístas y menos soberbios los humanos. Los verdaderos habitantes del mundo son esos, que Sí. oportunistamente se meten a nuestras células y a nuestros cuerpos y ahí viven. Y fíjate que ella hizo algún estudio, me parece que con matos, en un cementerio de Texcoco buscando peste. Porque al parecer la peste dejaba ciertos cicatrices, huellas en los huesos, y no encontró eso. Y entonces siempre tenían el problema de la definición de las enfermedades, porque no sabíamos exactamente qué son. Tú ahorita acabas de mencionar, bueno, pues es que era una gripe, pero ¿qué clase de gripe era? Que llegaba a matar un sarampión. ¿Cómo eran? Platícanos un poco cómo lo has visto tú, que te has especializado tanto en los trabajos de los frailes y de la expansión de la cultura española en pueblos indígenas y enfrentar este asunto de que de repente se quedan sin gente. Pues sí, son los historiadores de Estados Unidos. Tal vez tengo la impresión que el primer cálculo que se hizo de la caída demográfica del siglo XVI lo hizo George Kubler de la Universidad de Yale, que se puso a estudiar la construcción de iglesias, de conjuntos conventuales por los frailes, y dijo, este es un conjunto enorme de construcciones. ¿Quiénes los construyeron? Los indios. Pues vamos a ver cuántos eran, y se puso a ver las fuentes relativas a los censos de tributarios, para ver cuántos, y se dio cuenta que a lo largo del siglo XVI había habido una catástrofe demográfica muy grave. Enseguida son los historiadores de la otra costa, pasamos de la costa este a la costa oeste, los historiadores de California, de Berkeley, los que van a seguir la investigación. Un primer artículo de Cook, Sherburne Cook y Leslie Bird Simpson de 1948, y ya después Cook se asocia con Woodrow Bora y siguen con sus cálculos, analizando pues todas estas cuentas tributarias, la suma de visitas de pueblos, las relaciones geográficas, hasta la propia matrícula de tributarios, para tratar de hacer una evaluación acerca de la caída de la población, y así es como llegan ellos a esta cifra tan catastrófica, tan terrible del 90, 95, hasta ellos llegan a decir 97% de despoblación, la catástrofe más grave de la historia de la humanidad, que es muy interesante porque pues, siempre y es un lugar común acusar a los españoles de genocidio, y ahora nos damos cuenta que los genocidios pues, fueron los genes, fueron las bacterias, los virus que trajeron los españoles sin proponérselo. Pues entonces ahí estaba la pregunta, ya de alguna manera parte de la respuesta ya la teníamos. Estas epidemias contra las cuales los amerindios no tenían defensas, fueron la causa fundamental de esta catástrofe, pero no la única, por cierto. También está la propia guerra de conquista, también está la explotación desmedida de los indios, los abusos, la catástrofe emocional, psicológica de la conquista, pero al parecer la causa más importante es las epidemias, las enfermedades infecciosas contra las cuales los americanos no tenían defensas. También se podían contagiar los europeos o los africanos, pero no morían con tanta facilidad porque tenían algunas defensas contra esas epidemias, y esta va a ser la cuestión que va a requerir una respuesta. Y la dio de manera muy inteligente Woodrow Bora, cuando vino al Congreso de Americanistas, Salvador.
Estábamos chiquitos, pero ya después supimos que llegó al Congreso de Americanistas de México de 1962. Así estábamos chiquitos. Y Dora hizo un artículo que presentó una ponencia que se llama América como modelo, el impacto de las enfermedades del viejo mundo sobre el nuevo mundo. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Este artículo después se publicó en Cuadernos Americanos, en la revista de Jesús Silva Herzog, el abuelo del actual Jesús Silva Herzog Márquez. En Cuadernos Americanos se publicó este artículo fundamental porque dice, miren, los españoles fueron crueles en la conquista de México. Los ingleses fueron también muy crueles en la conquista de la India. Y sin embargo, los ingleses no provocaron en la India una catástrofe demográfica tan grave como la que ocasionaron los españoles en América. Los dos eran igual de malos, igual de crueles, ya sabes, los seres humanos somos malos, somos siniestros. Pero la diferencia entre la relación España-América y la relación Inglaterra-la India es que Inglaterra, Europa y la India, Asia, habían estado en contacto durante cientos, miles de años antes. Siempre, pues realmente hasta no se puede hablar tanto de tres continentes, Europa, Asia y África, son el mismo continente, están pegados por tierra y están conectados por el mar Mediterráneo, y los contactos entre Europa, Asia y África fueron pues, permanentes, de modo que hubo a lo largo de los siglos o hasta de los milenios de existencia humana, las enfermedades infecciosas se fueron haciendo comunes. Cuando llegan en un primer momento, el impacto es terrible. Acabamos de mencionar la peste negra del siglo XIV. Cuando llega la peste negra, llega por la ruta de la seda. Es decir, exacto, llega de Asia. la seda. Y pero poco a poco la gente va adquiriendo defensas y muere menos y finalmente adquiere inmunidad. Ahora bien, para adquirir inmunidad contra una gran cantidad de enfermedades infecciosas, los habitantes de Eurasiáfrica, Europa, Asia y África, tuvieron miles de años. Todas estas enfermedades llegaron de un jalón. En 1492, durante la fase antillana, en 1519-20 a México, y de ahí ya se fueron expandiendo. Todas las enfermedades para las cuales los europeos, asiáticos y africanos tuvieron miles de años para irse adaptando, llegaron aquí de un jalón, y el efecto fue esta catástrofe demográfica tan grave. Ahora bien, pues sí, tuvieron miles de años para adaptarse, pero como tú sabes, los seres humanos pues llegaron a América por el estrecho de Bering, es más o menos la hipótesis más aceptada hasta la fecha. Cuando llegaron por el estrecho de Bering, hace 30,000 años o algo así, pudieron llegar con algunas enfermedades, pero no muchas. O sea, eran grupos pequeños, aislados, bandas, si se enfermaba uno no tenía oportunidad de conectar a muchos. Además, pasaron por el frío del estrecho de Bering, o sea, no podían pasar ahí muchas enfermedades tropicales, etc. Esta sería una de las razones por las cuales llegaron hombres a poblar América, pero no trajeron muchas enfermedades infecciosas. Pero hay otra razón que también va a determinar el hecho de que por qué enfermedades como la viruela o el sarampión que tú mencionaste hace un momento, pues no llegaron a América, que es, ahora se dieron cuenta que estas enfermedades se transmitieron del ganado mayor y del ganado menor que tenían las familias campesinas a los seres humanos. Ahora bien, en América no hubo caballos, no hubo vacas, no hubo puercos, no hubo esta convivencia de hombres con ganado, de tal manera que esta cepa, estas enfermedades infecciosas, también, esa es otra de las razones por las cuales no se desarrollaron aquí. Entonces, aquí ya tenemos una serie de causas totalmente, digamos, físicas, biológicas, ecológicas, inhumanas, para decirlo así, que determinaron que la catástrofe haya sido tan terrible para los americanos y que no les haya pasado gran cosa a los africanos y a los europeos que fueron viniendo.
Es que además fue muy rápido, esa es la cosa. El contagio fue masivo y la caída demográfica fue muy rápida. Y eso es lo que llama la atención, pero también, esa es una pregunta para ti, Rodri. ¿No también se trata de que no hemos atendido mucho qué es lo que les pasaba a los españoles en sus enfermedades? De repente lees la biografía de Sagún y dices, pues se murió de gripa, el viejito se muere de gripa. Y ahí murió, quitamos el asunto, no hacemos caso, cuando en realidad lo que él dice es que se estaban muriendo de gripa montonal de gentes, incluyendo los españoles. Pero no hacemos caso a los historiadores de que los españoles se mueran, sino solamente la caída catastrófica de la población indígena, cuando a lo mejor lo que tenemos que decir es que la caída catastrófica fue del ser humano en el continente americano, más el nativo que el otro por las razones que ahorita tú estás explicando. Y bueno, ahí la rata, por ejemplo, para el caso de la peste, jugó un papel muy importante. Se supone que la pulga que trae ese animalito es en realidad del centro de Asia, que la tienen las marmotas. Y en la ruta de la seda se le pega esa pulga a las ratas y después al ser humano. Y yo recuerdo por ahí un texto de Duby, si no estoy mal, en donde decía, curiosamente, la peste de 1300 y tantos, la del siglo XIV, no llega de Alemania para arriba. Es decir, el clima cuenta. Ajá, Pero ajá. también, aunque les va a parecer muy extraño, los orines de los caballos. No les pegaba a la gente que trabajaba con caballos y que tenía los establos abajo por razones del clima y tenía el establo de los caballos abajo. La pulga no resiste el orín del caballo. Es muy curioso. ¿Qué pasa en América? Bueno, llegó, por supuesto, ratas a América, pero no llegó la rata con peste. No se sabe de eso. Se llegan las otras enfermedades y efectivamente el problema es que la catástrofe es rapidísima, o sea, se muere mucha gente muy rápido. Y pensamos que eso que estamos hablando es pasado cuando nos vemos en la televisión y en los periódicos que sigue pasando. Es decir, si no tenemos las defensas o hay un virus que mutó, estamos expuestos. Uh-huh. Y la catástrofe demográfica puede ser muy fuerte también. O sea, esta historia continúa. Pues sí, pero como que nos olvidamos de ella. Decíamos, esto es cosa del pasado, hasta nosotros, Salvador, los historiadores, que nos ocupamos y leemos a Cook y a Bora y leemos todo eso, ahora como que le tenemos esta fe ciega a nuestra medicina. Decimos, sí, en esa época existía eso de que no tenían defensas, pero hoy en día ya se desarrolló el microscopio, la vacuna, las defensas contra estas enfermedades y más o menos nos podemos defender, como que nos confiamos, como que esta epidemia a todos nos agarró de sorpresa, no le podemos echar la culpa a nadie. Imagínate yo cuántas veces he mencionado en mis trabajos las epidemias estas del periodo colonial, y sin embargo ninguno de nosotros dijo, oigan, cuidado, no nos vaya a llegar una que nos agarre desprevenidos como nos agarró esta. Que finalmente es una gripa. Pues sí. Y entonces, a ver cómo es eso porque pues más o menos se calcula que en el centro de México la población indígena, ya sabes, los cálculos de Bora, que mucha gente cuestiona, pero que pasaron de unos 20 millones de habitantes para lo que es México a menos de 1 millón, a mediados del siglo XVII. Y a partir de mediados del siglo XVII comienza la lenta recuperación de la población indígena, más o menos de 1 millón a 3 millones en 1810, y después va a seguir creciendo en un ritmo lento. O sea, 1 siglo y pico para generar defensas contra las epidemias. O sea, imagínense nosotros tardarnos 1 siglo y pico para generar defensas contra esta epidemia que ahorita nos está llegando. De tal modo que, pues sí, debemos de estar muy agradecidos a la tan denostada medicina, porque de alguna manera
en ella estamos contando ahorita, por mientras nos estamos cuidando, toda la cosa, pero la verdadera salvación va a venir cuando se invente la vacuna y el remedio, porque mientras ya se vio que siempre... No hay remedio, sí, la vacuna. Pues sí. Bueno, déjame hacer un pequeño paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estoy platicando con Rodrigo Martínez Barax, doctor en Historia y en Etnohistoria, y estamos hablando de las epidemias en México, pero usamos como pretexto el inicio de la epidemia de la viruela. Y ahora nos hemos ido a algo mucho más importante para mi gusto, que no es solamente el efecto de la viruela en la conquista, entendiendo la conquista como la caída de Tenochtitlan, ahorita vamos a atacar a ese tema, sino en realidad esta catástrofe humana que significó el contacto de virus y de microorganismos de continentes que habían estado separados durante miles de años. Rodrigo, nos estábamos haciendo un paréntesis un poco raro porque estábamos acercándolo a nuestros días. Hace 100 años también fue la llamada gripe española que mató a mucha gente en todas partes, en todos los continentes. Un virus que no existía y que de repente aparece. Lo que pasa, y es mi opinión, es que nunca vamos a estar preparados contra los virus que mutan. Es una forma de la vida que nos pega para que no se nos olvide una máxima del pensamiento protestante, que es la creación no ha terminado. El proceso de creación no acaba. Sí es. Pero si lo vemos desde el punto de vista biológico es todavía más interesante porque en realidad lo que estamos viendo, si es que nos damos cuenta, es un proceso de evolución. Parte de esta entrevista, Rodri, tenía que ver con la proximidad del inicio del sitio de Tenochtitlan y de la muerte de Cuitláhuac en noviembre de 1520. Si no estoy mal, el 25 de noviembre de 1520, quizá me equivoqué por algunos días, pero es por ahí. ¿Ya estás revisando? Me parece perfecto. Estoy viendo el libro de mi padre. ¿Qué dice? 25 de noviembre. Te voy a decir por qué me acuerdo, porque ese día muere también Diego Rivera y porque ese día inicia la redacción del Plan de Ayala. Yo hago ese tipo de relaciones raras, por eso me acuerdo. Pero lo que necesitamos es explicar, aprovechando el 25 de noviembre, explicar cuál es el funcionamiento, el mecanismo de las epidemias que tuercen la historia. Estamos pensando que solamente fue la audacia y la inteligencia de Hernando Cortés y su gente, o la intuición que tuvo para notar la debilidad política en las alianzas de Moctezuma, un imperio tan armado que se derrumbó precisamente por su fuerza y por su peso sobre los demás. Pero hay esta otra parte. Cuando sitian la Ciudad de México, se quedan sin agua, se quedan sin comida, y la epidemia es la que los acaba. De hecho, ya no hay batallas. Cuando llegan los bergantines, no hay una batalla como la de la Noche Triste. Bueno, eso es curioso lo que está señalando, lo quisiera ver con más cuidado. Pues las fuentes sí mencionan que siguen las batallas, pero efectivamente en esta situación son estos tres factores los que siempre se han mencionado y que yo creo que va a haber que seguir mencionando para entender la victoria española en la conquista. Primero, estas alianzas de los españoles con todos los grupos que estaban insatisfechos dentro del Imperio Mexica. Hoy en día, por cierto, los historiadores lo quieren ver al final, al revés. No decir la inteligencia de Cortés que se alió con los indios que estaban contra los mexicas, sino la inteligencia de los grupos indígenas, de los Saltépetl, de los señoríos mesoamericanos, que vieron la oportunidad con la llegada de los españoles para forjar esta alianza anti-mexica. Hoy en día, como que los historiadores se hacen los indigenistas para poner la cosa al revés. Yo creo que es la cosa vino de los dos lados. De los dos lados, pues claro.
fue fundamental. Por otro lado, por supuesto, la superioridad militar española, que hoy en día se ha querido denostar un poquito, se ha querido criticar un poco, porque efectivamente, pues si son 1,000 españoles, 2,000 españoles muy bien armados, pues por muy bien armados que estén, no pueden contra cientos de miles de guerreros mesoamericanos. Pero de todas maneras, fue un factor, yo creo que importante, esta superioridad militar, desde la batalla de Centla, en Tabasco, que presenció doña Marina Malintzin. Así ella les pudo decir, cuando traducía a los diálogos entre Cortés y los mesoamericanos, les puede decir, oigan, yo ya los vi, vienen muy bien armados, mejor no hacerle contra ellos, mejor aliarlos con ellos, con los españoles, con los caxtiltecas, contra los mexicas. Y la tercera causa, efectivamente, es la de las epidemias. Pero la cosa, pues no es tan sencilla, porque, pues sí, los mexicas, pues murieron masivamente por las epidemias, pero también los españoles aliados de los españoles, también los grupos indígenas aliados de los españoles, los tlaxcaltecas, los texcocanos, los zempoaltecas, todos estos pues también vivieron lo mismo, pero la diferencia es que ellos estaban afuera y los mexicas estaban adentro. Encerrados. Como tú bien lo señalaste, comenzaron a morir, pero ya estaban sitiados, no podían recibir refuerzos de gentes, no podían recibir refuerzos de comida, de nada, de modo que sí fue determinante, como lo acabas de mencionar, esta epidemia dentro de Tenochtitlan, porque aunque también se estuvieran muriendo los texcocanos, los zempoaltecos, los tlaxcaltecas y otros grupos, pero las tropas de aliados de indios amigos de Cortés, pues pudieron seguir aumentando pese a la epidemia. Sí. También hay una parte que están pues ahora interpretando historiadores de nuestros días diciendo que en realidad son los indios conquistadores. Y me acuerdo de una frase, me parece que decimonónica, que decía, en realidad la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Claro. Te acordarás de ese que era un poco un chiste. Pero efectivamente la viruela debió haberles pegado a unos y a otros. La diferencia está en que tú podías retirar a los enfermos del lado de los sitiadores, mientras los sitiados tenían que quedarse con el enfermo como una fuente de contagio. Claro. Los demás los podías ir aislando y acá no. Pero hay un elemento más, Rodri, que me gustaría que me platiques antes de que pasemos a un siguiente plano. Es, ¿qué significó la muerte de Moctezuma? Porque también estamos hablando de que llega Hernán Cortés un día como hoy de San Juan, y la noche, antes de salir hacia Tlacopan, la noche triste, matan a Moctezuma. Y meses después muere el tlatoani que lo está sustituyendo, que es Cuitláhuac. ¿Qué pasa en la parte política para que nuestro auditorio pueda entender cuál sería tu interpretación de quedar 2 veces descabezados los mexicas y su imperio? Pues sí, si nos ponemos a ver lo que pasó en esta ciudad en la que estamos hace 500 años, pues durante toda la primera mitad del año, ahora que con la pandemia podemos visualizar muy bien lo que significan estos meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en los que Cortés y los suyos, además de los tlaxcaltecas y otros grupos, estaban dentro de la ciudad, pero en condiciones más o menos amistosas con Moctezuma. Ya sabemos que Cortés decidió secuestrar a Moctezuma, lo tenía encerrado ahí en el palacio de Axayácatl, donde hoy es el Monte de Piedad, lo tenían allí secuestrado para evitar que los mexicas atacaran a Cortés y a los suyos y los mataran, porque tenían ellos secuestrado a su mero jefe, su mero rey, al gran güey tlatoani Moteuxoma Xocoyotzin. Pero pese a que lo tenían secuestrado, al parecer su relación era buena, la de Cortés con Moteuxoma, jugaban al patoli, supuestamente le cedió su imperio
a Carlos V, pues le ayudó un poco a conocer las riquezas del imperio. Había una relación amistosa entre Cortés y los mexicas. Al parecer, Cortés ya sentía que había conquistado México de manera pacífica. Y esto es lo que se amoló con la llegada de Pánfilo de Narváez a finales de abril y durante mayo de 1520, que se alía con los zempoaltecas, con el cacique gordo de Zempoala, y que también comienza una alianza con el propio Moctezuma. Entonces Cortés ya estaba viendo la posibilidad, pues, de una ruptura de sus alianzas, y esto es lo que explica que sucedieran casi al mismo tiempo la matanza del Templo Mayor en la Ciudad de México y la batalla de Zempoala de Cortés contra Pánfilo de Narváez, aliado con el cacique gordo de Zempoala. O sea, se rompe la alianza, comienza la guerra. Después de la matanza del Templo Mayor viene la gran rebelión mexica antiespañola que conduce, que va a implicar una primera situación de guerra que al parecer se interrumpe cuando Pedro de Alvarado le pide a Moctezuma que salga al balcón, que calme a la gente. Ahí se ubica el momento que estamos viviendo hoy, hace 500 años, y que mencionaste muy bien, Salvador, que es el regreso de Cortés a la Ciudad de México. Él ya se enteró de que hubo esto, le llegaron cartas, de que hubo la matanza del Templo Mayor, de que hubo la rebelión mexica, que la cosa está muy fea, y él entra a la Ciudad de México por la calzada del norte, por la calzada del Tepeyac, por donde vive unos momentos muy angustiosos y se vuelve a integrar a su gente. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Qué es lo que la rebelión mexica se vuelve a agarrar fuerza? ¿Qué es lo que habrá pasado? Tal vez que Cortés regañó a Moctezuma y le dijo: oye, ¿cómo dejas que tu gente nos ataque? Y se rompió ahí una amistad. O tal vez es que los hombres de Pánfilo de Narváez no sabían que a los mexicas hay que tratarlos con cortesía, que no se trata de arrebatarles sus riquezas, y que esto es lo que provocó nuevamente la matanza, la reanudación de la rebelión de los mexicas, y viene la famosa Noche Triste. ¿Noche triste para quién? Es muy ambiguo. Pues sí, noche triste para los españoles, porque al salir perdieron a muchos hombres, perdieron a muchos indígenas aliados, pero el hecho es que también fue una noche triste para los mexicas, Claro. porque dejaron salir a los mexicas, los dejaron salir A los vivos, españoles. Sí. a los españoles, los dejaron salir vivos y volver a regresar a Tlaxcala, rearmarse y volver a atacar. O sea, noche triste para los españoles si nos los hubiésemos despachado de una vez, pero no fue así. Bueno, me preguntaba sobre un poco las alianzas. Efectivamente, sobrevino la matanza de la muerte de Moctezuma. Ahí sí también no se sabe muy bien qué habrá pasado. ¿Será que él trató de calmar a su gente, como se lo pidió nuevamente Hernán Cortés, y que los mexicas indignados le gritaron Cuiloni y lo insultaron y le mandaron un flechazo, una pedrada? ¿Será que ese flechazo o esa pedrada en realidad no estaba destinada a Moctezuma? ¿Fue un accidente y murió accidentalmente? ¿O será que fue el propio Cortés el que mató a Moctezuma cuando vio que ya no le servía de nada? Los historiadores, pues, estamos acostumbrados a no estar escogiendo la mejor opción, la que más nos gusta desde el punto de vista político, moral o psicológico, ¿no? Pues tenemos que ver que hay varias posibilidades y quién sabe cómo estuvo la cosa, pero la cosa es que sobrevino la muerte de Moctezuma, que de alguna manera sí había entrado en una alianza con los españoles. No así Cuitlahua y no así Cuauhtémoc, que precisamente formaban parte de la facción mexica anti-española. Por cierto, estoy diciendo Cuitlahua y no Cuitláhuac, siguiendo a nuestro querido maestro Rafael Tena, que advirtió que en los documentos antiguos siempre dice Cuitlahua o Cuitlahuatzin, pero no Cuitláhuac ni Cuitlahuaczin.
Cuitláhuac es un nombre del lugar, el pueblo de Cuitláhuac, que todavía existe, el Altépetl, bueno, el barrio de Cuitláhuac, el Altépetl de Cuitláhuac. Pero Cuitláhuac así se llamaba y pertenecía a la facción, digamos, más antiespañola, que es la que va a prevalecer a partir de entonces y es la que va a dominar a los mexicas a partir de este momento en que los españoles salieron. Pero regresando a nuestro tema, que es el de la epidemia, pues aquí va a suceder una serie de acontecimientos peculiares que conocemos por el caso michoacano. ¿Te acuerdas? La relación de Michoacán, del fraile franciscano, Fray Jerónimo de Alcalá, basado en lo que le dijeron las autoridades y los sacerdotes michoacanos, le cuentan que tanto Cuitláhuac como después Cuauhtémoc les mandaron a los michoacanos embajadores y les dijeron, oigan, ya sabemos que siempre hemos sido enemigos, siempre nos hemos odiado, siempre hemos luchado unos contra los otros, somos hermanos enemigos, los michoacanos y los mexicas, pero ahora que llegaron los caxtiltecas, ahora que llegaron los españoles, pues vamos a unirnos contra ellos. Los michoacanos lo reflexionaron y dijeron, para nada, no nos vamos a aliar con ustedes jamás y vamos a aprovechar a los españoles contra ustedes. Después de eso, pero estos embajadores mexicas trajeron a Tzintzún, llevaron a Tzintzuntzan la epidemia de viruela que ya estaba en la Ciudad de México. Y esto es lo que mató al emperador de los michoacanos, al Cazonzi Zuangua, que va a ser sustituido por un nuevo Cazonzi, el Cazonzi Tangashuan Tzintzicha, el famoso Cazonzi que muere por Nuño de Guzmán en 1530. Y entonces hay un episodio peculiar porque nuevamente regresan unos embajadores mexicas, piden hablar con el Cazonzi Zuangua y le dicen, oigan, pues ya no está el Cazonzi Zuangua, ya se murió, pero si quieren darle su embajada, pues los vamos a sacrificar a ustedes para que vayan al Mictlán de los michoacanos para que le den el mensaje. O sea, esto es muy interesante porque aquí vemos que antes de la llegada de los españoles a Michoacán, llegó la epidemia. Y si los españoles y si los mexicas le mandaron embajadas a sus grandes enemigos, los michoacanos, debieron haberle mandado embajadas semejantes a muchos otros señoríos mesoamericanos, o sea, expandieron la epidemia de viruela a todo Mesoamérica antes de que llegaran los españoles. Esa va a ser un poco la regla general de que las epidemias no necesitan a los españoles para llegar a los diferentes lugares. Otro caso muy notable es lo que se encuentran los primeros ingleses que llegan a Nueva Inglaterra. A comienzos del siglo XVII se encuentran una población muy primitiva, muy mermada y todavía durante mucho tiempo pensamos, sí, es que era gente primitiva la que vivía por ahí. Para nada, era gente que había sido, que había sufrido las epidemias y que ya no era lo que había sido. Entonces, una expansión terrible de la epidemia a toda Mesoamérica, expandida por los propios embajadores mexicas, mesoamericanos, no hablemos de los comerciantes y otras maneras en que las epidemias se pudieron expandir por Mesoamérica. Fíjate, Rodri, entonces habría de repente que pensar en escribir un capítulo de la conquista o varios que se llame Los enemigos invisibles o los conquistadores invisibles. Yo me acuerdo que durante el sitio, cuando va a llegar Cortés, le dicen, no, es que este señor Cuitláhuac, perdóneme, que me perdone Rafa Tena, Cuitláhuac nos manda brujos y hechiceros para que se nos aparezcan cosas en la noche, no, nos espanta y no podemos dormir. Y entonces va caminando una pierna sin cuerpo, va caminando, se nos aparecen cabezas, se nos aparece... Ese sería una parte de los enemigos invisibles, el fantasma que traes acá adentro. El otro fantasma invisible es el miedo de los españoles a ser devorados. Y el último es el de los virus y las bacterias que acaban ahí sí realmente con todo. Ayer platicando con Clementina Badcock, me decía ella que reflexionaban
del texto, del trabajo tan importante, ya clásico, de López Austin, de Cuerpo Humano e Ideología, para saber cuál era la manera como estaban viendo los indígenas el contagio de la viruela. No sabían de qué se trataba, pero sabemos nosotros que la viruela deforma el cuerpo. ¿Cómo lo estarían viendo ellos que de repente quedaban deformes? ¿Tienes alguna nota sobre eso, Rodri? Pues la verdad que no. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Acuérdate la imagen clásica de los indios enfermos de viruela en el Códice Florentino, echados en sus petates, los cuerpos llenos de pústulas, y a uno de los enfermos lo está atendiendo una señora con su clásico peinado mexica con los cuernitos por acá, y tocándolo, de tal modo de que todo esto de que hay que alejarse de los enfermos, tal vez en ese momento no lo tenían tanto. Hay otras cosas que todas las que quieras. Está esto de lo que pasó, la epidemia propiamente de 1520, pero pues todos sabemos que hubo pues cantidad de otras epidemias a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII. Pues todos sabemos las epidemias más graves, pues está esta de 1520, después hay una que es famosa, no sé qué tan grave fue, pero es la de 1531, se dice de viruela y de sarampión. Esa es famosa porque aparece en el relato guadalupano. ¿Te acuerdas? Cuando el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, enferma. Esto es supuestamente en 1531, y sí hay una epidemia entonces, y varias otras epidemias más o menos localizadas, pero de las epidemias más terribles y más grandes es la de 1545-48, que afecta a toda la Nueva España, sobre todo las tierras relativamente bajas, donde la despoblación siempre es más grave por la mayor humedad, mayor calor. Esta epidemia va a ser terrible, la de 1545-48. Se le llama ¿Cómo? ¿De qué fue? ¿Epidemia de qué? Pues no se ponen de acuerdo los historiadores, es muy difícil. Yo creo que también viruela, también sarampión, tal vez peste. No sé si es en terrenos bajos, puede ser un tipo de malaria o puede ser el paludismo. Pero no solo en tierras altas, fue general, aunque los efectos fueron terribles. Ve hoy en día dónde están los indios de México de nuestras zonas costeras. O sea, ahí sí que desaparecieron, mientras que los indios de México de las zonas del altiplano, hasta cierto punto, pues existen. Ahí sí que, en fin, ya ven que se le dice el gran cocolistli, que en náhuatl quiere decir sencillamente enfermedad. Ni cocoa, yo estoy enfermo, cocolistli, la enfermedad. 1545-48 se llevó, no sé, más de la mitad de la gente. Después varias otras. La de 1576-81, Matlazáhuatl, también esa afectó también las zonas altas, de modo que la población indígena de México fue recibiendo una serie de epidemias, muchas de ellas muy localizadas. Ahorita ni siquiera mencioné las de finales del siglo XVI. O sea, es como haber recibido 2 o 3 pestes negras, lo dice ahora el historiador Crew, que acaba de escribir un libro interesante sobre el tema, como 2 o 3 pestes negras nos cayeron aquí a nosotros. Fue algo realmente pues muy terrible, muy traumático, y hasta desde el punto de vista de lo invisible, de lo que ahora todos somos y no nos damos cuenta que lo tenemos por haber pasado por este periodo pues tan fuerte y tan traumático. Se ha calculado, viendo por ejemplo los cálculos basados en Cook y Bora, pero de Gerhard, que el punto más bajo de la población en el centro de México fue a mediados del siglo XVII. El punto más bajo de la población en el sur, sureste, Chiapas, etcétera, habrá sido como a mediados del siglo XVIII, bajando y bajando la población, y el punto más bajo ya en el norte, en Estados Unidos, donde hay poblaciones más aisladas, todavía hay que esperar hasta el siglo XIX para que las epidemias sigan haciendo caso. O sea, que las epidemias son uno de los efectos más importantes de la conquista española, que trajo, como todos lo sabemos, una gran revolución en un sentido no necesariamente positivo de la palabra. Bueno, yo no sé qué revoluciones sean positivas, porque son matazón tremenda,
Pero en todo caso, esto es uno de los efectos más terribles que trajo la conquista, junto con otro elemento que también se explica de manera semejante, que es la llegada de nueva tecnología, de una diferencia, de la tecnología que trajeron los europeos. Entonces, esta catástrofe demográfica tan terrible, pues ahora varios historiadores, tú lo sabes, han reformulado la historia económica, la historia política de México, de lo que era la Nueva España, de cómo la economía se fue adaptando a esta baja de la población. Imaginémonos cómo hubiese sido México y la conquista si la población no hubiese desaparecido en más del 90%. ¿Qué México tan diferente sería? ¿Hubiese habido Nueva España? ¿Hubiese habido conquista? No lo sé. Mira, estamos hablando además de un proceso de muy largo aliento. Si tomamos en cuenta aquello que editó don Miguel León Portilla sobre Del Barco y California y los grupos que desaparecieron, estamos viendo que la desaparición y el despoblamiento de indígenas en realidad no es del siglo XVI y XVII, es de un proceso que probablemente terminó hasta la época de Cárdenas, cuando vienen las misiones médicas que encabezaba el doctor Vaz, y que empiezan a vacunar a todo el mundo y se mete él con los grupos indígenas. Estamos hablando de una historia que es mucho más compleja que aquella que nos enseñaron de la conquista de México, es en 1521 y a partir de ahí ya todo el mundo estése quieto. Y no, es un proceso muy largo, decía Agustín Ramos en su novela esta sobre la visita del José de Gálvez al norte, decía, es la guerra más larga de la historia. Creo que tiene razón. Rodrigo, nos gana el tiempo y tenemos realmente mucho que platicar. ¿Podrías ofrecerle unos títulos al auditorio que esté interesado en leer algo sobre este asunto de la demografía y de las epidemias y del efecto de las epidemias en la población indígena? Ajá. Bueno, hay uno que es muy bueno, es una antología de textos de Sherburne Cook y Woodrow Bora. Cook se escribe C-O-O-K, Woodrow Bora se escribe B-O-R-A-H, y se llama el pasado de México, aspectos sociodemográficos, que es una antología de algunos de sus trabajos importantes. Lo editó, por cierto, mi padre cuando estaba en el Fondo de Cultura Económica, y ahí es cuando yo conocí a Bora. Y bueno, yo le insistí mucho a Bora que no deje de incluir en este libro su libro más famoso, que se llama El siglo de la depresión en la Nueva España. Y sí, lo incluyó, pero después me puse triste porque quitó otro texto, porque pensaba él que se repetía, que se llama La despoblación del México centrada en el siglo XVI, que se publicó originalmente en la revista Historia Mexicana del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En fin, este libro es muy importante, El pasado de México, aspectos sociodemográficos, y particularmente el siglo de la depresión en la Nueva España, porque muestra cómo esta baja de la población de México en el siglo XVI y comienzos del XVII, que él estudió con Sherburne Cook, va a tener dos efectos muy, muy importantes. En el siglo XVI, esta baja de la población indígena, al mismo tiempo que aumentaba la población española y la población de ganado español, va a determinar un cambio económico, político muy importante en el siglo XVI, el paso, digamos, de una sociedad básicamente feudal, esclavista, con la encomienda, con la esclavitud de los indios, a una sociedad ya más basada en la explotación salarial de los indios, en haciendas, en minas, o sea, un cambio en el modo de producción. Por cierto, Bora me contaba que tuvo dificultades para publicar en California en 1952 su libro El siglo de la depresión en la Nueva España, porque lo consideraban marxista. Pues sí, claro. Que no tenía un pelo de marxista,
pero lo consideraban porque es un cambio de modo de producción, del paso de una sociedad de la encomienda y de la esclavitud indígena a la sociedad basada en el dinero, en relaciones salariales, explotación salarial. Pero para los censores... De los indios. Entonces, para este los cambio censores del siglo XVI va a ser muy importante, que describe Bora en este libro, El siglo de la depresión en la Nueva España. Y la otra hipótesis de Bora en este mismo libro, también importantísima, es cómo esta baja de la población indígena de 25 millones a 1 millón, si creemos sus cifras, que han sido muy, muy discutidas, habría ocasionado una depresión económica en la Nueva España en el siglo XVII debido pues, a la falta de población de la mano de obra indígena, y esta depresión en la Nueva España coincide con la depresión europea, con la crisis económica política europea de ese mismo siglo XVII, claro que por razones muy, muy diferentes. Ahí, pues más bien la depresión europea tiene que ver con factores propiamente económicos, mientras que la depresión de aquí, pues tiene que ver con una baja de la población demográfica. Entonces, Sí. este libro, El siglo de la depresión en la Nueva España, es el primero que hay que buscar, hay que leer, está en la editorial Era, y si no, en este libro del Fondo de Cultura Económica, El pasado de México, aspectos sociodemográficos. Este libro incluye también el artículo, la ponencia de Bora, que les mencioné hace un momento, el que se llama América como modelo, donde viene esta hipótesis tan central, tan importante desde el punto de vista científico, de que es el aislamiento entre América y el resto del mundo, o sea, Europa, América y Europa, Asia y África, o sea, América, el nuevo mundo, Europa, Asia y África, el viejo mundo, es este aislamiento el que va a tener estos efectos tan terribles desde el punto de vista epidemiológico y va a provocar esta catástrofe, la catástrofe más grande de la historia de la humanidad. Este es el artículo que va a determinar una serie de libros que van a cambiar totalmente la manera en que es vista la historia, no solamente mexicana y americana, sino del mundo. Acuérdense los libros esto lo vio muy bien el francés Emmanuel Leroy-Ladurie, un concepto, la unificación microbiana del mundo. Los libros de McNeill, La plagas y pueblos, el libro de Crosby, The Columbian Exchange, el intercambio colombiano de virus, de animales, de ideas, de todo el conjunto, o sea, toda la manera en que se ve lo que Miguel León Portilla va a llamar después el encuentro de dos mundos, el nuevo mundo y el viejo mundo, que va a tener efectos bacteriológicos, tecnológicos y económicos, políticos, religiosos y en todos los demás aspectos de la vida, se explican muy bien por este artículo seminal de Woodrow Bora, que muchos autores ya quieren medio olvidarse de él, pero él es el que abrió el camino. Y este libro tiene varios otros artículos de enorme interés. Por ejemplo, uno ya muy viejo de Cook, de los años 40, porque él era médico. Y él se puso a ver las enfermedades prehispánicas y dijo, aquí no había muchas enfermedades propiamente infecciosas. La peor enfermedad era el hambre, o sea, exceso de población que crea hambre. Esta hipótesis es de ya hace 80 años, está muy vieja. Ya hoy en día hay que buscar en internet y vamos a encontrar cantidad de autores que ya nos van a dar un panorama muy diferente de esto. Sí van a encontrar enfermedades infecciosas en el México prehispánico y hay que volver a estudiar estas cosas. Entonces, este es un primer libro que yo les recomendaría mucho. Y bueno, además tocas un punto que me parece interesante cuando se habla del encuentro de dos mundos. La traducción que se hizo, y un poco para criticar a don Miguel, era que el encuentro tenía que ser solamente en la parte cultural y por tanto era un encuentro injusto y depredador por parte de... No, el encuentro de dos mundos, estamos hablando de la vida integral. Los españoles traían atrás de sí no solo un concepto de vida, traían animales para comer, para montar, para trabajar, etcétera. Y los de aquí hay otros que los adaptan y les funcionan y otros que no funcionan.
el encuentro realmente de dos mundos se trata de un encuentro fundamentalmente biológico, además de cultural. Pero bueno, como nosotros ya nos acostumbramos a separar las dos niveles de la vida, entonces nos quedamos solamente con el cultural, pero está mal. Y yo creo que estás tocando un punto que tendremos que revisar muy pronto. Tendremos Sí, que totalmente revisar lo que realmente. dices, estoy muy de acuerdo. Esto del encuentro de dos mundos, tal vez Miguel en un primer momento lo vio como una cosa cultural. Edmundo Gorman dijo, hay que estudiar la invención europea de América. Miguel León Portilla dijo, oigan, pero también hay que estudiar la invención americana de Europa y del viejo mundo, o sea, un problema cultural, un problema de diálogo, un problema biológico, pero también hay que verlo desde el punto de vista bacteriológico, tecnológico también, porque también es la existencia de dos mundos la que nos explica por qué la mayor tecnología se desarrolló en el viejo mundo, Europa y Asia y África, porque llevaban mucho más tiempo de ser agrícolas, durante mucho más tiempo de comunicarse las ideas, etcétera, varias razones que explican esto. Entonces, efectivamente, el concepto de encuentro de dos mundos es fundamental, a condición, como tú lo dices, de no reducirlo al ámbito solamente cultural, incorporar el ámbito biológico, el ámbito tecnológico, y esto ya jala todos los demás ámbitos, económico, político, religioso, cultural, lingüístico, etcétera. Y fíjate, así como lo estás tú diciendo, es lo que yo entiendo por antropológico. Es decir, al participar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando hablamos de la parte antropológica, es todo. El horizonte tiene que ser completo. Sí. Los historiadores vemos no ciertas parcialidades. Y no solo el antropos, sino pues, los bichos. Claro. También. McNeill habla de macroparásitos y de microparásitos que llegaron a América con la conquista. Los macroparásitos son los españoles. Los microparásitos, pues son los bichos estos. Y algunos que probablemente ya estaban acá y que por razones de la misma naturaleza volvieron a salir. Y yo me acuerdo hace unos meses que una arqueóloga en Oaxaca, Nelly, mandan a hacer un estudio de los restos de un cementerio del siglo XVI temprano, población indígena pero ya virreinal, y encuentran que casi toda esta gente había muerto con salmonela. Es decir, y cuando tú buscas hoy qué es lo que pasa con la población de Bangladesh después de una inundación terrible, pero terrible, por un monzón, bajan las aguas y la salmonela se queda abajo y se la toman, y entonces 4 o 5 años después viene una epidemia muy fuerte. Este tipo de cosas, estos ritmos de la vida, hay que tomarlos y reestudiarlos con otra perspectiva. Eso me queda muy claro. Y no por ser oportunistas y pensar en el virus de hoy, pero lo que tenemos que acostumbrarnos es que los virus están siempre. Siempre mutando. Y tiene que ver con hábitat y con cultura y con muchas otras cosas. Fíjate, Rodri, nosotros ahorita que estamos a distancia, yo estoy en Jiquilpan. Acá no ha habido una buena separación o una buena proxilaxis, no sé cómo se pueda decir, para evitar el COVID-19. Y lo que está pegando durísimo aquí, pero durísimo, es el dengue, con el mosquito del Nilo que antes no había. De repente este mosquito sube y puede estar en un nivel del mar que no era al que estaba acostumbrado, al que se supone que era el que vivía. Lo transportan los camiones, viene la fruta, lo que tú quieras. El chiste es que la gente no está preparada, es un virus, lo pica el mosco y tienes en esta cuadra 40. No. Claro, no es mortal, pero de todos modos te tumba, es discapacitante, te dan unas calenturas terribles, te duelen los huesos. 4 o 5 días estás tirado en tu cama. Y es que debemos acostumbrarnos que eso siempre ha viajado con nosotros desde, tú hablabas de hace 30,000 años, pues desde entonces. Sí. Bueno, en América y en el resto del mundo, pues desde siempre. Desde siempre. ¿Sí? Desde siempre.
las descripciones de los viajeros para el siglo XIX y que llegaban a Veracruz cuando entraron los americanos invadiendo en 1846, decían, no se preocupen, la malaria y el vómito negro se los va a acabar. Bueno, no se los acabó, pero era un filtro. Pasar Veracruz en ciertos meses del año era un filtro para cualquiera y se morían. Uh-huh. Sí, y en Europa, pues todo el mundo le tiene desconfianza a la gente, a los puertos, a la gente de los puertos. Hay un temor instintivo, pues, muy racional a estas zonas donde llegan los virus. Y lo que decías de los españoles que se morían en la época de la conquista también es horrible. Pues, ¿cuántos se mueren de la primera audiencia? Acuérdate, conocemos a 2 oidores, a Matienzo y Delgadillo. Tenían que ser 4, los otros 2 murieron en el barco. Y la gente andaba muriendo a los 30, 40 años. Claro, y los que trajo Cortés. Sagún se salvó y vivió hasta 91 años porque practicó la abstinencia sexual, pero no es cierto. Pero él sí vivió 91 años, pero había cantidad de gentes que morían muy, muy pronto. Y murió de gripa, 91 años y de gripa, pero si tú te piensas que Cortés, de acuerdo al libro de tu papá, cuando llega a la Nueva España pensando que puede hacer poblar y organizar su marquesado, lo recluyen en Texcoco porque está el juicio de residencia y se muere la mitad de la gente que traía. De 400 quedan 200, entre ellos muere su mamá. Sí. Y mueren de hambre y de otras enfermedades, pero muy rápido. Nadie hace caso de eso, pero en realidad eran vidas muy difíciles para todos, para el ser humano era una vida muy difícil. Uh-huh. Sí. Yo recuerdo también, Elsa Malvido alguna vez estudió los niños expósitos, la cantidad de huérfanos que había era inmensa. Uh-huh. Y la mortandad infantil también era muy alta. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Rodrigo Martínez Barax. En esta ocasión hablamos del enemigo invisible en la conquista. Empezamos con el virus de la viruela, pero en realidad nos fuimos con todo el mundo de virus y bacterias que llegan a América y que acaban con la población americana. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanimaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.